La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente. Este programa de difusión y divulgación de la historia en donde hablamos del pasado para conectarlo con nuestro día de hoy. Les habla Carla Mote y bueno, como siempre vamos a seguir platicando acerca de temas históricos y en esta ocasión nos vamos a meter un poquito con la arqueología. Pero primero quiero saludar a mis amics, compis aquí en el estudio del Instituto Mexicano de la Radio. Augusto y Misael, ¿cómo están? Hola Carla, hola Misael, ¿cómo estamos? ¿Andamos todo bien? Sí, pues en una tarde lluviosa, pero ya listos para empezar una emisión más. Y hoy vamos a conversar con nuestros grandes amigos Wendy Osorio y Omar Espinosa, que son integrantes del proyecto de divulgación y patrimonio arqueológico que se llama Libreta Negra. Ambos tienen formación en arqueología. Wendy es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán y Omar de la 3 veces H ENA, que siempre les late su corazón tlacuache cuando hablamos de la ENA. Desde hace algunos años han llevado a cabo el esfuerzo de reflexionar y difundir el patrimonio arqueológico de México. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida. Wendy, Omar, ¿cómo están? Hola, pues muchas gracias, es un gusto estar aquí. Pues siempre un placer compartir ahora mesa desde el IMER, Carla, Misael, Augusto, pues muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto que estén acá nuevamente, ya tenía tiempo que no nos veíamos, ahora en el IMER, ¿no? Y bueno, pues vamos a conversar, yo creo que va a ser un tema bien interesante como todos los que tenemos, pero obviamente vamos a traerlo a la reflexión sobre todo el tema pues de los museos, ¿no? Es yo creo que un tema en el cual pues todos hemos ido a algún museo en el que bueno, podemos entender que hay un montón de piezas que se están mostrando ahí, un montón de pues de símbolos, de discursos que están allí presentes, que hoy le llamamos discurso museográfico, y en el caso de ustedes platicando sobre el patrimonio y la arqueología, bueno, creo que podemos desentrañar un poquito más desde lo material, ¿no? Muchos de los elementos que vemos pues son las piezas, evidentemente, pero creo que también algo que vamos a ayudar a entender también a la audiencia a partir pues de nuestros especialistas invitados del día de hoy, pues es qué pasa con ese discurso, ¿no? Quienes van desentrañando y construyendo un discurso a través de museos nacionales tan importantes en el mundo, ¿no? Y desde muchos recursos como la iluminación, los mapas, las reconstrucciones, que todo lo que podemos ver justamente en los mapas, ¿no? Ustedes nos van a hablar pues de dos museos que han ya trabajado, ¿no? El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y del Museo Nacional de Antropología, que es un museo fantástico, ¿no? Así que para empezar, quiero preguntarles cuál es la importancia de poder leer entre líneas y conocer el trasfondo, pues a veces político, ideológico de estos museos como los que acabo de mencionar. Claro, yo creo que tendríamos que tener en cuenta que lo que vemos en estos dos museos, por ejemplo, que son emblemáticos y de visita obligada para los visitantes de la Ciudad de México, es que son resultado de varios procesos que no solo tienen que ver con una cuestión académica, sino también con una cuestión ideológica, política, y que en el caso de México forman parte, ¿no? También de la construcción de esta identidad nacional, ¿no? Hay una cuestión nacionalista muy presente en estos dos museos. Y en el caso de antropología, la disposición que tiene incluso en cada sala, que lo vamos a desglosar más al ratito, tiene una razón de ser que más allá de que responda a una cuestión de investigación arqueológica, académica, de mostrarnos para qué servían estos objetos, para qué los usaron las personas que vivieron hace varios siglos, tiene que ver también con las ideas que las instituciones académicas, pero también políticas,
quieren que entendamos que son parte de este pasado glorioso, ¿no? Entonces, tienen también esta doble función, o quizá tendrían más, ¿no? Pero no solo nos están mostrando ahí objetos que la gente creó a partir de una tecnología, sino que también son parte de unas construcciones narrativas que tienen que ver con esta cuestión de cómo nos identificamos los mexicanos. Sí, y además hay que considerar que queda muy bien este programa del día de hoy, que dicho sea de paso se graba el 27 de septiembre, que es el mero día del aniversario de la inauguración del Museo Nacional de Historia, llamado Castillo de Chapultepec. Pero en programas nuestros estábamos comentando que el mes de septiembre es básicamente el mes de los museos. Digo, sabemos que marzo es el mes de los museos a nivel internacional, pero México debería de tener determinado septiembre como mes de los museos. A ese los dejamos sobre la mesa. El chiste es que durante el mes de septiembre, en diferentes años, el gobierno mexicano estuvo inaugurando diferentes museos. Tenemos el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Arte Moderno, el Anahuacalli, el de Museo Nacional del Virreinato. En distintos momentos. En distintos momentos, pero de hecho tenemos una oleada bastante interesante en los años 60, porque se construye un proyecto de, pues básicamente, una coordinación nacional de museos y tener una proyección. Vamos a tener que en ese momento se va a poner el Avenida Reforma como un corredor de museos principal, de donde va a tener el eje principal el Museo Nacional de Antropología, el de Arte Moderno y el Rufino Tamayo. Sin embargo, si nos movemos un poco hacia atrás, vamos a ver que en realidad el interés por el gobierno mexicano y en esta parte política ideológica en realidad proviene del propio surgimiento de la nación, del Estado-Nación mexicano. Hacia muy reciente creación México como país independiente, se va a determinar que necesita un museo nacional. Y entonces, a partir de 1825, se va a firmar un decreto de la formación del Museo Nacional de México. Fue Guadalupe Victoria. Ese mero, el primer presidente en la República Federal en ese momento. Claro que vamos a tener un periodo bastante movido en caos político y social en México, pero en realidad es importante determinar este punto de origen, porque ese gran Museo Nacional va a tener las diferentes colecciones de lo que consideramos patrimonio o bienes nacionales. A partir de ahí vamos a tener una colección de antigüedades, que es lo que entendemos ahora como colecciones arqueológicas. Vamos a tener una colección de historia natural, vamos a tener una colección de etnografía, que básicamente es antropología, y posteriormente estos van a tener diferentes caminos individuales que van a dar como surgimiento justamente el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, que pues básicamente tienen una correlación directa porque nos hablan de diferentes periodos históricos en México. El Museo Nacional de Antropología de la época prehispánica, básicamente desde el año 35,000 antes de nuestra era, que es desde el poblamiento de América, hasta básicamente la irrupción en 1521 de esta ruptura histórica de la conquista, y todo lo que viene posteriormente a ese año le corresponde al Museo Nacional de Historia. Y entonces vamos a tener estos objetos que de alguna manera el gobierno mexicano tiene el interés de conjuntar, recopilar, investigar y mostrar a los públicos para tener esta noción de qué debe saber una persona que se dice a sí misma como ciudadana mexicana. Y entonces ahí tenemos el gran panel histórico desde el punto de origen hasta lo que sería siglo XX básicamente. Eso está muy interesante y yo pensaba que bueno, si va a ser de los museos septiembre ya le va a quitar espacio al mes de los temblores. Y sobre esta cuestión del discurso nacional, fíjate que es bien interesante pensar que el Museo Nacional surge casi a la par de la nación mexicana, son poquitos años después. En 1824 es cuando ya se instituye una constitución republicana y federal y al año siguiente ya están creando un museo nacional. Yo creo que en ese momento pues todavía por lo prematuro no tenían tal cual un discurso nacionalista, porque sobre qué, ¿no? Eso es algo que se va a ir creando sobre la marcha. A lo mejor es muy como
nítido en el Museo Nacional de Historia porque hay diferentes pasajes de la historia de México, se ensalzan algunos personajes por encima de otros. Sobre este museo en particular y su discurso nacionalista, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, el Museo Nacional de Historia es un referente interesante porque el propio recorrido retoma algunos puntos desde época prehispánica, pero tiene evidentemente como los pasajes históricos pues memorables. Primero porque es un punto geográficamente relevante para la Ciudad de México, es decir, el propio recinto ya es un recinto histórico. Digo, nada más habrá que mencionar y recordar el año 1847 con esta invasión norteamericana. Juan Escutia. Exactamente, con este pasaje de los niños héroes que ya nos daría otro programa para discutir, pero ahí tenemos ese punto. Y no solamente eso, sino que al final del día fue una residencia histórica que era el lugar donde residían los presidentes en ese momento, hasta la gestión de Lázaro Cárdenas, que va a cambiarse a Los Pinos. Y pues esto sucede en 1944, que es cuando se inaugura el museo, pero un poco es la visión desde los personajes. Si nosotros vemos las colecciones, normalmente vamos a ver una colección de vestimenta, de objetos que utilizaron directamente estos personajes, básicamente desde lo que es el Alcázar, es decir, este momento del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano, Carlota, etcétera. Benito Juárez. Benito Juárez, evidentemente, con la República restaurada, y posteriormente pues va a haber una relevancia interesante, por ejemplo, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y algunos otros personajes que también vivieron directamente ahí. Entonces vamos a ver esta situación que ya hemos comentado incluso con ustedes, y ustedes saben mucho más del tema que nosotros, pero esta situación de ver la historia por medio de los personajes o héroes históricos, que pues choca un poco con la visión antropológica que tiene el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo. Y es interesante concebirlo desde ahí para pues tener una visión mucho más integral. Pues sí, son museos bellísimos de la Ciudad de México, pero también hay museos regionales y vamos a seguir platicando acerca de arqueología, de museos, con nuestros colegas, compañeros, amigos, Wendy Osorio y Omar Espinosa de Libreta Negra, después de una breve pausa aquí en Radio Ciudadana. Seguimos platicando de este tema. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Interruptus. En este segundo bloque estamos conversando sobre museos de historia y arqueología con Wendy Osorio y Omar Espinosa, un proyecto hermano que se llama Libreta Negra MX, un proyecto hermano de Interruptus. Y bueno, otro tema que a mí me llama la atención sobre los museos es la manera, pues, que justamente sus discursos, ya lo hablábamos un poquito, plantean un pasado estático, ¿no? Un pasado en el que, bueno, pues las piezas están predispuestas, están siempre colocadas de la misma manera. Creo yo, no recuerdo haber visto en el Museo de Antropología o en el Museo Nacional de Historia que haya una renovación, por ejemplo, de piezas, ¿no? A pesar de que, bueno, hay todavía momentos en los que se ha hecho como un rescate y quizá también renovación de algunas fichas catalográficas, del discurso museográfico, me parece. Pero es que solo hay una basílica de Maximiliano. Es que justamente es eso, ¿no? Pero bueno, pienso por una parte en eso, en la basílica de Maximiliano, pero pienso también en el Museo de Antropología que, si ustedes no lo saben, querida audiencia, tiene un segundo piso, que es el piso etnográfico, donde se muestran pues a los pueblos indígenas de México, pero desde mi punto de vista desde la década de los 90, ¿no? Ahí con elementos bien antiguos, todavía con una videocasetera, un niño con sus tenis Panam. Así que bueno, pues platíquenos qué pasa con esta parte de
continuar, digamos, reflexionando sobre esta forma muy particular del discurso nacionalista, en los grandes discursos nacionales. Quizá ahora veremos qué pasaría, por ejemplo, en discursos regionales, discursos estatales, de esta visión del pasado, pues que es una visión que no se revisa aparentemente, que es como una visión ya muy consolidada desde una historia oficial. Claro, fíjate que hace un momento comentaba Omar, ¿no? Sobre esta narrativa, estos discursos que podemos ver en el Museo Nacional de Historia, que tiene que ver con personajes, pero también la propia forma de distribuir los objetos, sean vestimentas, sean armas, sean retratos, nos hace pensar para la mayoría de los visitantes en una historia prehispánica o posterior al siglo XVI, lineal y además dada por sentada, como dices. Cuando realmente estos procesos son situaciones complejas, no solo en una cuestión cronológica, sino también regional. O sea, no podemos hablar de un proceso, por ejemplo, del contacto, de la conquista, como algo generalizado para todo el país. O sea, una cosa fue lo que pasó aquí en el centro del país y otra cosa lo que es el proceso, cómo se dio en el norte y otra también en el sureste, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchas barreras en la museografía de estos recintos para poder comunicarle o transmitirle estas ideas que en la academia se discuten mucho, pero en estos espacios todavía no trascienden estas barreras, ¿no? Para comunicárselas a los visitantes. Ahora, ¿es necesario hacerlo? Por supuesto que sí. Y muchas veces yo creo que tenemos que pensar que también muchos de los objetos que se exponen ahí tienen una valoración en un sentido estético para quien también pues conforma o arma estas narrativas, ¿no? Los curadores. Para quienes los ven, ¿no? Extranjeros, niños. Sí, por supuesto, pero además hay algo ahí también, un detalle muy importante que pasa sobre todo en las salas del Museo de Antropología. Muchas de las piezas no tienen un contexto. Entonces, la cuestión por la que se sitúan en las vitrinas es porque tienen para los curadores o para quienes son responsables de hacer la museografía, tienen más un valor estético. Están bien chidas, la neta. Sí, y no está mal, pero yo creo que ahí tiene también la razón de ser de que durante las primeras 2-3 décadas, o sea, a partir de los 60, del 64, que ocupa su lugar en Chapultepec, no es hasta finales de los 80 que muchos reflexionan en esto, es que hay que armar las museografías, o sea, las cédulas más bien, para dar la información respecto a estas piezas que no sabemos exactamente de dónde vienen y a qué estaba asociado, pero podemos hablar de una cuestión estética y por qué es importante, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, es que el momento en el que surge, se inaugura también el propio museo, pues es resultado, ¿no? También de una necesidad, no me dejarás mentir, Omar, de llenar un espacio muy grande, cuya colección pues era insuficiente, ¿no? Entonces ahí pues a sacar de colecciones privadas y bueno, y de investigaciones un poco express para poder llenar las salas, ¿no? Pero yo creo que también es importante que la gente conozca el proceso, los procesos que han atravesado estas salas, que actualmente sí son 12, las arqueológicas, y sí, efectivamente las etnográficas, que muy pocas veces se nos acuerda que están en la parte de arriba y que además pues es importante visitarlas. Lo cual es bastante irónico porque en realidad las últimas 3 décadas de la arqueología mexicana nos habla de una dinámica que es mucho más presente en la vida cotidiana mexicana. Es decir, las investigaciones arqueológicas son mucho más recurrentes que lo que eran cuando se inauguró el Museo Nacional. Entonces, cuando se inaugura un 17 de septiembre de 1964 el Museo Nacional de Antropología, tenía insuficientes objetos para llenar las vitrinas. Hoy en pleno 2024 hay sobrepoblación de piezas arqueológicas, ¿no? Y pues no hay este recambio, es decir, sí hay algunos proyectos de renovación de las salas, tanto las arqueológicas como etnográficas, pero la propia dinámica de investigación es mucho más rápida de lo que se puede presentar a los públicos visitantes, y es muy interesante también conocer los perfiles de las personas que visitan estos lugares, porque efectivamente hay una predominancia, sobre todo del Museo Nacional de Antropología, en la parte turística, por ejemplo.
aunque en realidad el origen del proyecto pues tiene que ver con un sentido social y educativo. Ustedes han de saber que justamente el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia son los dos recintos más visitados de la Ciudad de México y de todo el país. Y mucho de esa población que lo visita también tiene que, o sea, no solamente son turistas, sino también son grupos escolares. Entonces no hay que perder de vista esa situación. A lo mejor luego cuando vamos a ese gran museo nos quedamos como con un bombardeo de muchísima información. A mí esa es la impresión que me da. Y no se pueden olvidar las grandes piezas emblemáticas como el calendario solar o algunas que son muy emblemáticas. Pero entre ese mar de figuras, luego uno se queda con la idea de pues una cosa muy antigua que es como un bloque gigante y a veces no diferenciamos ni en épocas ni tampoco en regiones, ¿no? Que creo que es uno de los problemas de museos de estas características, pero siento que eso también pasa en muchos museos del mundo, ¿no? Pues que es tanto lo que se quiere abordar y mostrar que también a veces se pierde un poco el conocimiento. Entonces es un gran reto, ¿no? No sé qué ustedes qué opinan, porque seguro pues podemos pensar muchas cosas, pero ya quienes se encargan de esto, yo me imagino que pues, no ha de ser sencillo. Claro, el proceso, ¿no? De construir las narrativas y esta cuestión museográfica y museológica que tiene que ver con estos espacios, es ir también rompiendo con tradiciones desde la academia y claro, enfrentarte a o proponer, ¿no? Estas formas quizá de comunicar lo que en materia de investigación quizá ya se tienen nuevos datos, nuevas interpretaciones. Sí es romper con en el caso de México, con una arqueología que es muy tradicionalista. De hecho, lo podemos ver todavía en estos museos, en la forma en cómo distribuyen las piezas, en cualquier sala. O sea, insisto en esta parte como de ver las historias que nos cuentan o que intentan contarnos de manera lineal y además como que, por ejemplo, en la sala de las culturas de la cultura maya, por decir un ejemplo, no nos están dando la idea de una sociedad que tuvo un inicio y un fin. O sea, como que quizá no hubo tanta interacción con otras sociedades, ¿no? Que estaban desarrollándose al mismo tiempo en otras latitudes y que además en la región que asociamos con lo maya, pues también hubieron otras culturas mucho más antiguas, ¿no? Que eso también es importante para en materia de actualizar, ¿no? También, porque pues yo te puedo decir, desde la arqueología se tienen nuevos datos, nuevas interpretaciones, pero falta trasladarlos a estos espacios. Yo me quedo con un poco esta reflexión que hacías, Omar, respecto a pues los grupos escolares que van, ¿no? Un reto de los museos, y en este caso los museos más visitados del país, pues son mantenerse vigentes para el público que los visita. Platícanos un poquito de eso en los últimos minutos que nos quedan. Claro, es que el panorama y el gran público que visita estos museos tiene diferentes intereses. Es decir, mucha gente va porque quiere conocer el referente cultural que son los museos. Por otro lado, hay gente que le obligan a ir, ¿no? Claro. Evidentemente la gente que... Ahí vemos a los papás haciendo las tareas de los hijos, ¿no? Exactamente, los grupos escolares no tienen mucha decisión sobre la materia, pero también es una oportunidad porque al final del día mucha gente que van en visita escolar pues terminan, ¿no? Embeleciéndose por estas visitas, ya sea de un lado o del otro, ¿no? Tanto lo arqueológico o lo histórico o también en este caso lo etnográfico, pero eso hay que verlo como lo que es una oportunidad para entrar a la vida de las personas. Es decir, al final del día no solamente vemos objetos en las vitrinas, sino se trata de objetos que utilizaron personas, que tuvieron también emociones, que tuvieron intereses, que tuvieron una vida que en ese momento ya no conocemos, pero que tenemos esta forma de aproximarnos a través de los vestigios que quedaron. Y de eso se trata la arqueología, aunque en realidad el tema del Museo Nacional de Historia no pareciera no coincidir tanto, pero al final del día hay que recordar que la arqueología es más bien un método de análisis que tiene que ver con los objetos. Entonces, esa es esa parte. La gente que visita se queda marcada por estos museos y eso es lo que debemos de tener muy presente.
es básicamente cultura material de lo que podríamos hablar, ¿no? Bueno, pues Wendy, Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Les recomendamos que busquen Libreta Negra MX, ahí pueden seguir un poco más del esfuerzo que hacen Wendy y Omar sobre el esfuerzo de divulgación del patrimonio arqueológico y otras reflexiones muy interesantes. Les agradecemos que hayan estado aquí. Muchas gracias. No, pues un placer. No se les olvide que cultivamos memorias. Y gracias, Carla. Por esta emisión. Augusto, bueno, tuviste un absceso de tos, pero gracias por estar acá. Ya me estoy recuperando, mucho mejor, gracias. Vayamos juntos a los museos. Claro, visiten los museos públicos, sobre todo, querida audiencia. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio, como siempre, a Edgar Zárate en los controles técnicos y a Hernán Nájera, nuestro productor de este programa. Les invitamos a que escuchen nuestras distintas emisiones en imer.mx/programas y sigan las redes sociales de Radio Ciudadana y de Interruptus Radio. Hasta pronto. Bye. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.